está bastante largo. Entonces, como pueden ver, digamos, si para el dominio esta función siempre está definida. Entonces no tienen que preocuparse de hacer tanta justificación acá. Entonces el dominio son todos los reales. ¿Por qué? Una función cúbica, una raíz cúbica siempre está definida y aquí no tengo ningún denominador y ni ningún logaritmo. Entonces el dominio son todos los reales. Esto va a ser crítico para encontrar uno de los números críticos. Intercepto con el eje Y es f de 0 es igual a la raíz cúbica de 1, que esto es igual a 1. Entonces aquí tenemos el 0,1. Y luego el intercepto con el eje X o interceptos los encuentran al igualar esta función a 0. Pero aquí la única forma de que puedan tener 0 adentro de esta raíz cúbica es que x al cubo más 1 sea igual a 0. Entonces al resolver esta ecuación tienen que encontrar la raíz cúbica de menos 1. Hay unas raíces ahí imaginarias de la raíz cúbica, pero evitemos eso. Entonces esto es igual a menos 1. Entonces el otro intersecto es menos 1,0. Entonces como van a ver estos dos puntos, aquí es donde está toda la información importante de esta gráfica. Entonces ahora encontremos intervalos donde la función es creciente y decreciente y máximos y mínimos relativos, que prácticamente son en un mismo inciso. Entonces tengo que encontrar la derivada de esta función. No sé si ya todos terminaron de subirlo. ¿Hay alguien que no lo haya subido? ¿O ya todos? A mí no me dejó subirlo mi núcleo. ¿Lo mandaste por correo a Mario? Va, ahorita lo mando. Sí, porque ahorita sí ya quisiera que todos subieran. Entonces la gracia es escribir la función de esta forma y derivarla con la regla de la cadena. Entonces, aquí la clave en estos problemas, como van a ver, es escribir estas derivadas de la forma más nítida posible. Entonces, ahorita si la derivamos así con fuerza bruta, nos queda un tercio, x al cubo más 1, a la menos 2 tercios, por la derivada de lo de adentro, que es 3x al cuadrado. Entonces, lo que siento que nos va a ayudar más es escribir esto como x al cuadrado, dividido x al cubo más 1 a la 2 tercios, donde va a ser muy importante ver de que este 2 tercios siempre va a ser positivo. Entonces, ¿cuáles números críticos tengo que encontrar acá? Tengo que encontrar el número crítico cuando la derivada es igual a 0. Este ocurre cuando x al cuadrado es igual a 0. Entonces ahí tengo un número crítico. El otro va a ocurrir cuando la derivada no existe. Entonces la derivada no existe cuando este denominador es igual a 0 y este denominador no es igual a este denominador es igual a 0 cuando x es igual a menos 1. Entonces ahí tenemos otro número crítico y este sí vale porque menos 1 es parte del dominio. Esta función siempre está definida. Entonces ahorita hagamos nuestro diagrama de signos, pero si quieren pongamos esto como x al cuadrado dividido raíz cúbica de ese número desde esa función elevada al cuadrado. Entonces van a ver por qué lo quiero poner esto al cuadrado, porque lo que va a pasar en el diagrama de signos es que nunca van a ver ningún cambio de signo. Ya mandaste tu corto, Carol. Sí, ya lo mandé. Excelente. Entonces, cuando hagamos el diagrama de signos, no se asusten mucho. Estos dos términos son siempre positivos. Entonces empecemos con x al cuadrado. Este se hace 0 en x es igual a 0. Pero lo que va a pasar es que no importa qué número de x tenga, x al cuadrado siempre es positivo. Entonces aquí no hay nada de gracia. Luego este otro lo pueden escribir de varias formas, pero yo lo quise escribir de esta forma, por aquí se mira más obvio de que este número siempre es positivo. Entonces también prueben un número como menos 2, menos 2, menos 1.
Menos 2 más 1 me queda menos 1. La raíz cúbica de ese número es menos 1. Lo elevo al cuadrado. Me queda positivo. Con un número entre menos 1 y 0 pueden probar como un 1.5. Esa raíz cúbica es un número positivo. La elevo al cuadrado. Me sigue quedando positiva. Entonces es cierto que aquí hay ceros para estas funciones, pero son ceros de funciones de potencias pares. Y aquí, bueno, continuamos con el signo positivo. Entonces prácticamente lo que nos está diciendo acá es que la función es creciente. Luego, digamos, aquí la derivada no existe. La función es creciente. Aquí la derivada es 0. Y luego la función vuelve a ser creciente. No es necesario que hagan esta serpiente acá. O sea, solo con que pongan tres rectas así, con pendiente positiva, se mira claramente que aquí no hay extremo relativo. Entonces, ¿dónde la función es creciente y decreciente? Y aquí les puedo dar cierta libertad, digamos. Si quisiéramos ser correctos, diríamos que esta es creciente de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 0 y de 0 a 1, y de 0 a infinito. Si pusieron que es creciente en todos sus medios, están casi en lo correcto, pero también yo creo que eso lo puedo poner como correcto. Ahora esta función nunca es decreciente. Entonces por eso es que me gusta este problema. Es sencillo, pero tiene sus peculiaridades. Luego, como para tener extremos relativos necesitamos que la función sea creciente en algunas partes del dominio y decreciente en otras. Como esta siempre es creciente, aquí no hay extremos relativos. Y aquí terminó. La justificación es el diagrama de signos. ¿Qué pasó acá? Porque hay tantos mensajes en el chat. Muy bien, sí me digo nítido. Entonces, ahora pasemos al análisis de concavidad. Ahorita, como pueden ver, no quería que calcularan esta derivada, esta segunda derivada, porque tenían que hacer regla del cociente, lo cual lo pueden hacer sin ningún problema, pero lo que pasa es que tenían que factorizar, utilizar denominadores comunes y todo. Entonces ahí sí se iba a volver un poquito complicado ya la parte de simplificar la segunda derivada. Y lo que van a ver es que estos números críticos posiblemente van a ser puntos de inflexión, y por eso es que se les pidió que hicieran el análisis de concavidad. Entonces, ¿cuáles son nuestros potenciales puntos de inflexión? Casi que esta función es igual a la primera derivada, pero tengan cuidado, 2 por x, ahí ya tenemos una función que va a poder cambiar de signos. Y lo mismo acá, x al cubo más 1 a la 1/3 a la 5. Ahora aquí tenemos potencias impares, entonces ahora aquí sí van a haber cambios de signos. Entonces la segunda derivada es igual a 0, en x es igual a 0, y luego esta va a ser igual a, ¿cómo se llama? Yo creo que esto lo voy a trabajar detrás de este corto, si no, no se va a poder escanear esto bien. Entonces escribamos aquí la segunda derivada. Lo voy a poner como 2x por x más 3 a la 1 a la 1/3. Pongamos a la menos 1/3 y a la quinta. Entonces la segunda derivada es igual a 0, en x es igual a 0. Y la segunda derivada no existe, en x es igual a menos 1. Entonces, potenciales puntos de inflexión. Cristian, ¿Sí? dice Juan Andrés que él también anda sin luz y se le descargó la compu. No, bueno, por lo... La luz, o sea, mi casa ya se fue 2 veces. Entonces sí, a mí también en algún momento se me fue la luz. Pero entonces sí que mal el día de hoy el servicio eléctrico. Entonces estos son nuestros dos potenciales puntos de inflexión. Y ahora aquí tenemos que hacer el diagrama de signos. Pero aquí con mucho cuidado. Menos 1 y 0. Ahora sí aquí digamos, cuando estoy en 2 por x, aquí sí tengo signos negativos, negativos. Y este se vuelve positivo. Y esta, como es una potencia de 5, entonces ahora ahí también van a haber cambios de signos. Entonces voy a poner este como x al cubo más 1 a la 1/3 a la 5.
Entonces aquí lo que sucede es que tenemos un número como menos 2 más 1 me queda menos 1, es un número negativo elevado a la quinta nos queda negativo. Y ya luego acá lo que va a pasar entre menos 1 y 0, este número menos 0.5 al cubo, le sumo 1, todavía me sigue quedando un número positivo. Y le saco la raíz cúbica, me sigue quedando un número positivo, lo elevo a la quinta y me queda un número positivo. Y ya a partir de ahí esta función empieza a tener valores positivos. Entonces ahora aquí sí, mi segunda derivada, positivo, negativo y positivo. Ah, muy bien. Entonces ya sabemos dónde la función es cóncava hacia arriba. Entonces la función es cóncava hacia arriba de menos infinito a menos 1 y de 0 a infinito. Ah, pero cóncava hacia arriba. Aquí me faltó poner arriba. Entonces aquí vamos a poner que como caritas. Yo creo que es cóncava hacia abajo. Ah, no, sí está bien así, sí está bien así. Y luego cóncava hacia abajo. De menos 1 a 0. Pero creo que alguien tiene aquí una pregunta en el chat. Voy a ver qué sucede acá. Ah, sí, también me llegó el suyo, ok. De menos 1 a 0. Entonces van a haber dos cambios de concavidad. Y luego los puntos de inflexión, que yo creo que era el último inciso. Ya puedo decir que hay puntos de inflexión en menos 1, 0 y 0,1. Entonces ya solo nos falta hacer la gráfica y como pueden ver aquí hay un montón de información. Hay demasiada información. Entonces ya en la gráfica lo que tengo que hacer es... Yo creo que así está bien la gráfica. Primero identificar estos dos puntos, menos 1,0 y 0,1. Yo creo que esa segunda derivada por alguna razón es incorrecta. Entonces aquí tengo el punto menos 1 y aquí tengo el punto 1. Y como van a ver, ya solo necesito estos dos puntos para hacer la gráfica. Entonces, ¿qué sabemos del punto 0,1? Lo que sabemos del punto 0,1 es que aquí la función tiene derivada igual a 0. Y en menos 1,0 la función tiene su derivada no existe. Y esta función siempre es creciente. Entonces lo que vamos a tener que hacer aquí es graficar algo cóncavo hacia arriba. Entonces graficamos aquí como una parábola. Entonces esta va así. Y luego aquí continúa disminuyendo. Luego acá se vuelve cóncava hacia abajo. Entonces aquí voy a tener que hacer un pequeño doblez. Y tengo que hacer este doblez porque si continúo cóncava hacia arriba no puedo juntar este pedazo. Entonces tengo esto de acá. Y luego acá, como tengo una derivada igual a 0, esta derivada igual a 0 me obliga a tener otro doblez. Entonces así les tendría que quedar aproximadamente la gráfica. Estoy exagerando un poco los dobleces, pero prefiero hacerlo. Porque digamos, no hay que graficar algo así. Bueno, algo así está un poco incorrecto. Aquí lo que hay que hacer, tenemos esto, luego doblez, luego otro doblez para agarrar esta derivada igual a 0 y luego algo como esto. Entonces digamos, esto está bien, esto está incorrecto, pero aquí digamos hay un montón de crédito parcial. Pero lo que sí es... ¿Sí? Pero en el parcial ahí nos pone, o sea, gráficas bonitas con extremos. Pero esta te salió Wolfie. No cree que uno hace algo mal. Pero sí te quedó esta gráfica. Sí, pero es que digamos cuando hice mi primer tabla de signos todo me salió positivo. No haber se había hecho algo mal, entonces eso es lo que le genera angustia a uno. Bueno, si en todo caso... Son errores chiquitos.
Si en todo caso, digamos, en el final les va a salir una gráfica como esta, yo les daría así un mensaje, miren, no se asusten si ese diagrama de signos queda extraño. Pero sí, pues, ¿sí? Entonces, al igualar a 0 el denominador sí lo tomamos en cuenta, solo tenemos que ver si está en el dominio. Ajá, si está en el dominio, sí. Si es que eso yo no lo incluí como antes no lo habíamos incluido. Porque no nos habíamos topado con ningún problema donde teníamos un número crítico donde la derivada se indefinía. Y esto precisamente lo tenía ahorita con los problemas 6 y 7 que vamos a tratar de hacer el día de hoy. Entonces miremos el de con el 1. Sí, este es el más fácil. El de con el polinomio no había ningún problema. Todos los números críticos eran extremos relativos. Este ya se ponía más bonito porque aquí sí teníamos un caso híbrido donde algunos eran extremos relativos y otros eran puntos de inflexión. El tercero que hicimos el día jueves pasado, ahí teníamos, ¿cómo se llama? Ya asíntotas verticales. Aquí nuestra derivada se definía en x es igual a más menos 3, pero no la tomábamos en cuenta porque esta función también se define en más menos 3. Ustedes vieron, aquí en algún momento nos salió extremo relativo, pero acá no hay ni punto de inflexión ni extremo relativo. Entonces, por eso es que estos problemas los he hecho a lo largo de los años, pero cada uno tiene un comportamiento muy interesante. Acá hay un denominador, nunca se hace 0. Derivábamos la función, solo se hacía 0 en x es igual a 0. Y aquí lo importante era encontrar el mínimo relativo y luego respetar esta asíntota horizontal. Entonces ahí también nos queda una gráfica interesante. Y el último que hicimos fue este, ¿ven? Entonces en este estos podían haber sido números críticos, la raíz de menos 2 y la raíz de más 2. Pero el problema que teníamos acá es que como esta función raíz se define a la derecha de más 2 y a la izquierda de menos 2, entonces prácticamente el diagrama de signos nos quedaba aquí bastante comprimido y no podíamos decir mucho sobre si estos eran extremos relativos o no. Entonces ya nos quedaba una gráfica como esta. Entonces ahorita continuemos con el sexto problema, que incluso que esta es otra cosa que me gusta mucho que hizo Mario. Como pueden ver, el problema del corto fue este: una raíz cúbica de x al cubo más 1. Y aquí sigue siendo una raíz cúbica, pero aquí es x al cuadrado menos 1. Solo esta pequeña diferencia del signo menos nos cambia de manera dramática el problema. Entonces vamos a empezar a hacer ese sexto problema. Y vamos a ver si podemos hacer el séptimo. Yo creo que con este también les voy a regalar la primera derivada. La segunda derivada. Muy bien. Página del libro es que Y 127. Gracias. Muy bien. Entonces, otra vez, digamos, tengo que encontrar el dominio de la función y sus interceptos con los ejes. O sea, eso es lo que me encanta. O sea, a mí me encantaría, digamos, en un parcial que se les da la misma gráfica, prácticamente la misma función, pero en una tienen un comportamiento y en otra tienen un comportamiento completamente diferente. Entonces, aquí el dominio son todos los reales. Una función cúbica siempre está definida. Intercepto con el eje Y es... y este ya cambió un poco, ¿vieron? Este es S de 0 es igual a raíz cúbica de menos 1. Estos están bien bonitos. Y luego el intercepto con el eje X o interceptos. Estos ocurren cuando x al cuadrado es igual a 1. Entonces aquí nos están quedando ahora dos interceptos con el eje X. Entonces tengo 2. Más menos 1,0. Entonces lo estoy escribiendo de esta forma perezosa porque es lo más cómodo.
Ustedes vieron, en un segundo inciso tengo que hacer todo el análisis que nos da la primera derivada. Esta función, como van a ver, se deriva exactamente igual que la del corto. Entonces aquí tengo 1/3 por x al cuadrado menos 1 por menos 2/3 por 2 por x. Entonces todo esto nos queda igual a 2/3 por x, y van a ver que este término en el denominador siempre nos va a dar números positivos. Entonces x al cuadrado menos 1 a la 2/3. Entonces, ¿cuáles números críticos voy a tener? Yo creo que esto es más fácil que NC. NC no se entiende mucho qué significa, pero números críticos sí. Entonces, la derivada de esta función es 0, en x es igual a 0, y la derivada de esta función no existe cuando en x es igual a más menos 1. ¿Por qué estoy concluyendo esto? Porque aquí el denominador no puede ser igual a 0. Y en este caso sí incluyo a estos dos números como números críticos porque el dominio de esta función son todos los reales. Entonces ahora vamos a tener un diagrama de signos interesante, con menos 1, con 0 y con 1. Y bueno, el 2/3 no es necesario que lo escriban, pero bueno, solo escribámoslo por poner aquí 2 por x y 3 por todo esto. Entonces aquí mucho cuidado porque este cuadrado vuelve todos esos términos positivos. Vamos a mover aquí un poco el menos 1. Entonces esta función se hace 0 acá, pero siempre va a ser un x al cuadrado. Entonces ahí siempre vamos a tener números positivos. Este 0 lo voy a centrar un poco más para que se mire más bonito el diagrama. Entonces empecemos con 2 por x. Entonces, ¿qué sucede acá? Tenemos signos negativos y luego pasado de x es igual a 0, a la derecha de x es igual a 0, ya tenemos signos positivos. Como aquí no de 2 por x no tiene ceros en menos 1 y 1, ahí no importa si aquí no cambian los signos. Entonces este es el problemático, pero recuérdense, esto es una raíz cúbica al cuadrado. Entonces raíz cúbica al cuadrado siempre va a ser positiva, excepto donde se haga 0, pero aquí como pueden ver estos ceros nos está diciendo que la función, a pesar que tiene ahí unas pausas, va a seguir siendo positiva. Entonces ahora nos va a quedar un diagrama de signos interesantes. Tengo que encontrar ahora cuál es el signo de la primera derivada. Entonces aquí tengo negativo, entonces aquí la función ya es decreciente, entonces aquí está cayendo. Y recuérdense que aquí la derivada no existe, entonces cuando la derivada no existe, posiblemente lo que va a pasar en ese punto es que van a tener una tangente vertical. Así una subida repentina. Entonces luego, aquí tenemos signo negativo, no nos asustemos. Aquí es de esperarse que no haya un mínimo relativo, entonces acá pongámoslo así. Luego, como van a ver, aquí ya solo tenemos signos positivos. Y en el único punto donde se mira un extremo relativo es en x es igual a 0. Después vamos a tener que ver cómo empalmar estas dos partes de la curva con esta de abajo. Posiblemente esto va a estar hasta abajo y estos dos se van a empalmar ahí con una recta vertical. Entonces, ¿qué sucede acá? La función es decreciente de menos infinito a menos 1 y de 1 a 0, de menos 1 a 0. La función es creciente de 0 a 1 y de 1 a infinito. Y luego aquí hay un mínimo relativo. Yo creo que esto era el punto 0,1, menos 1, 0, menos 1. Entonces, nítido, aquí ya terminé. Entonces, yo creo que el siguiente inciso es el análisis de concavidad.
Y aquí también les voy a dar la segunda derivada. Si quieren ver cómo se saca esa segunda derivada, lo podemos hacer al final de la clase, pero eso sí no es un poco tedioso. Entonces mi segunda derivada es igual a esto, menos 10 por x al cuadrado menos 6 dividido 9 por x al cuadrado menos 1 a las 5 tercios. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Si ya tienen la segunda derivada, tengo que encontrar cuando se hace 0. Pero aquí... Solo Cristian, una pregunta, perdón. ¿Sí? Yo había visto como que en otro lado que también se podían averiguar los máximos y mínimos con la segunda derivada. Ah, excelente pregunta. Sí, muy bien. Vamos a hacer esto. De hecho, porque yo esa la había encontrado más fácil, pero cabal hoy en el corto como que me costó. Te quedó 0. No sé si se puede. Ajá, sí. Me quedó 0 en una. Sí. No sé. Entonces, qué bien. Entonces voy a mencionar también eso, porque ese es un punto que ahorita no lo hemos trabajado con tanto detalle. Entonces, porque el diagrama de signos es más seguro que la segunda derivada. Entonces, esta segunda derivada se hace 0 cuando menos 10 por x al cuadrado menos 6 es igual a 0. Pero ¿qué problema tengo acá? X al cuadrado tendría que ser igual a como menos 6 décimos. Entonces, esto no puede pasar. Entonces, lo que va a pasar, esta segunda derivada nunca va a ser igual a 0. Porque esto no es posible. Pero esto no quiere decir que no tengamos potenciales puntos de inflexión, porque ahora tengo que encontrar cuando la segunda derivada no existe. Entonces esta segunda derivada no existe cuando x al cuadrado menos 1 es igual a 0. Entonces qué coincidencia, los números críticos que no salieron como extremos relativos son los que van a ser los puntos de inflexión. Entonces, digamos, ahorita antes de hacer el diagrama de signos de la segunda derivada, les quiero comentar que, digamos, lo que pueden hacer es que el máximo relativo lo pueden encontrar con la segunda derivada. Entonces, les tiene que quedar una segunda derivada negativa. El mínimo relativo para cualquier número crítico lo pueden encontrar evaluando la segunda derivada, y si la segunda derivada les queda positiva, entonces tienen un mínimo relativo. Y ya de último, hay una parte de la segunda derivada que siempre uno la ignora, la parte de inconclusa. Entonces esta prueba es inconclusa si la segunda derivada es igual a 0 o si no existe. Entonces, para este problema en particular, ¿qué sucede? Como encontré el número crítico x es igual a 0, puedo evaluar S doble prima en x es igual a 0. Entonces esto nos queda menos 6 dividido 9 menos 1 a la 5 por menos 1 a la 5 tercios. Entonces este número es un poco caprichoso, pero prácticamente menos 1 a la 5 es menos 1. La raíz cúbica de menos 1 es igual a menos 1. Entonces aquí lo que nos queda es menos 6 dividido menos 9. La segunda derivada ya nos queda igual a 2 tercios, y como esta es positiva, aquí vamos a tener un mínimo relativo. Entonces, si hicieron esto en el corto, perfecto, pero como pueden ver en el corto, ya que lo traen a colación, ¿dónde dejé el corto? Cristian. ¿Sí? Me da lo mismo eso que usted acaba de hacer, si hago una tabla de signos para más y menos 1. Sí. Entonces, es preferible hacer la tabla de signos. Yo prefiero hacer la tabla de signos, es más segura. Ok, gracias. Entonces vieron, ¿qué problema había en el corto? El problema que había en el corto es que, ¿cuál es su segunda derivada? 2 por x dividido esto. La evalúan en x es igual a 0, les da 0. Y justo ahí es donde la segunda derivada es inconclusa. La evalúan en menos 1, ahí se indefine también la derivada. Entonces ahí también la prueba, la segunda derivada es inconclusa. Entonces eso tal vez hace un poco cruel este problema del corto, pero lo bueno es que el aprendizaje que tiene con ese problema es increíble.
Entonces vámonos ahorita a hacer el diagrama de signos con esta. Y este también es un poco complicado, pero igual la gracia acá es que cuidado, tengo que bajar un poco más. Este término de ahí, menos 10 por x al cuadrado menos 6, es siempre negativo. Entonces se mira como un término horrible, pero ahí siempre vamos a tener algo positivo, negativo. Este de acá aquí sí pueden haber cambios de signos porque tengo una potencia a la 5. Entonces aquí tendría 9 por x al cuadrado menos 1 a la 1/3. Lo voy a poner así a la 5 para que se mire más exagerado. Y luego en mi diagrama de signos pongo menos 1 y 1. Esos son mis únicos dos potenciales puntos de inflexión. Esta se hace 0 aquí y acá. Entonces, ¿qué sucede acá? Menos, menos, menos. Y luego acá siempre uno puede probar con un número fácil. Digamos, menos 2 al cuadrado es 4, 4 menos 1 es 3. La raíz cúbica de un número positivo es positiva. Y ese número elevado a la quinta nos sigue quedando positivo. Y acá, digamos, afortunadamente puedo evaluar esto en 0, menos 1. La raíz cúbica de menos 1 es menos 1. Por 9 es menos 9. Menos 9 a la quinta nos queda un número negativo. Y ya luego aquí volvemos a tener positivo. Ustedes vieron, aunque les den la segunda derivada, igual todavía este ejercicio tiene sus complicaciones. Menos, más y menos. Y la idea es que estos dos diagramas en cierta forma se complementen. Sí, de aquí necesitaba un punto de inflexión porque el menos 1 no es extremo relativo y aquí también necesitaba un punto de inflexión porque 1 no es extremo relativo. Entonces ya después de hacer esto tenemos cóncava hacia abajo y lo más difícil es tratar de pensar en una función decreciente cóncava hacia abajo, pero el punto de inflexión solo les dice doblen la curva de menos infinito a menos 1 y de 1 a infinito. Entonces esto es algo así, cara triste y cóncava hacia arriba. Ahora por lo menos esta parte sí se entiende que tiene que ser una carita alegre porque ahí tenemos al mínimo relativo. Entonces ya con esta información y esta tenemos que ver cómo juntamos la gráfica. Entonces, ¿qué sucede acá? Yo creo que el último inciso es grafique, sí. Y aquí sí me va a quedar mejor la gráfica que en la hoja de papel. Entonces, ¿qué sucede acá? Me faltó decir que hay puntos de inflexión en menos 1,0 y 1,0. Ahí estamos. Entonces aquí sí voy a hacer la gráfica con una escala un tanto generosa. Ahí estamos. Entonces dejémosla así. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que más me conviene? Y yo creo que aquí voy a poner el 1. No, vamos a poner el mínimo hasta acá. Entonces me voy a ir de punto 25 en punto 25. Entonces aquí voy a tener el punto 0,-1. Y aquí sabemos que hay un mínimo. Entonces solo vamos a ver cómo juntamos este rompecabezas. El punto 0,1 estaría acá, pero esto no es parte de la función. Entonces ni hay necesidad de identificar esto. Solo para propósitos de escala. Y aquí tengo el y es igual a 1 y el x es igual a 1 y el x es igual a menos 1. Entonces puse la escala así un poco ancha para que se mire bien la gráfica. Entonces, ¿cuál es la idea acá? En menos 1,0 hay... sí, gracias por... Ahí estamos. En menos 1 y en 1 tenemos puntos de inflexión. Entonces lo que tenemos que hacer de primero es graficar algo
algo decreciente, pero cóncavo hacia abajo, entonces va a ser algo como esto. Entonces esto va a costar un poco verlo, pero voy a tener que graficar algo así. Aquí algo lo que ayuda en parte es que estos puntos los grafiquemos así, de como retangentes verticales, es decir que aquí la tangente no es igual a 0. Entonces vieron, aquí continuaría con un trazo como este, pero la idea es que me tengo que doblar para poder llegar a este mínimo relativo. Entonces ya cuando me doblo, ya llego acá, y aquí continuaría acá, pero luego me tengo que doblar para llegar a esta tangente vertical. Entonces aquí estamos, y luego como este es un punto de inflexión, entonces paso esta carita alegre a esta otra mitad de carita triste. Entonces aquí tengo mis dos puntos de inflexión y mi mínimo relativo. Si la gráfica la hacen con un poco más de cuidado, les va a quedar algo como esto. ¿Ustedes vieron qué bonito? Ese es otro problema bonito. Pero creo que ya después del corto ya entienden un poco más por qué la gráfica de esta función tiene que ser así y no de cualquier otra forma. Entonces, hagamos un problema más, ya solo nos queda tiempo para hacer un problema más. Aquí obviamente no pudimos hacer muchos hoy por el corto, pues se resolvió el corto y también se hizo este problema. Pero por lo menos aquí trabajamos los más difíciles. Ah, bueno, y ahí en la nueva tarea se les puso otros problemas todavía interesantes, más difíciles que los de laboratorio. Entonces tenemos esta función, entonces este ya es el último. Entonces aquí tengo que encontrar el dominio de la función. Entonces, ¿qué sucede acá con el dominio de esta función? Tengo que evitar logaritmos de números negativos. Y lo que sí es que quiero que distingan cómo cambia la concavidad, porque si aquí no tuviéramos puntos de inflexión, nuestra gráfica sería esta. Y estas dos sí son claramente diferentes. Entonces, este logaritmo de x se define para en x es igual a 0 y para cualquier número negativo. Entonces en este caso el dominio es solo de 0 a infinito, sin incluir el 0. Entonces aquí yo creo que en x es igual a 0 va a haber posiblemente una asíntota vertical. Entonces hagamos acá extremos relativos. Desafortunadamente aquí esta función no es difícil de derivar. La derivada de esta función es 1 menos 1 partido x. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Puedo reescribir esto como x menos 1 partido x. Y tengo que encontrar dónde la derivada se hace 0 y dónde la derivada se indefine. Entonces, esta derivada se hace 0 en x es igual a 1. Y esta derivada no existe en x es igual a 0 por el problema del denominador, pero lo que pasa es que como 0 no es parte del dominio, el único número crítico es x es igual a 1. Entonces, si quieren, digamos, pueden hacer lo que recomendaron para encontrar si este es máximo, mínimo, relativo. Pueden calcular la segunda derivada. Mi recomendación es que utilicen esta función. Con esta también pueden hacerlo, pero tienen que hacer una regla del cociente. 0. La derivada de menos 1 partido x es la derivada de menos x a la menos 1. Entonces la derivada de esta función es
1 por x a la menos 2, o simplemente 1, ¿sí? Cristian, Sí. o sea, que si el dominio hubiera sido todos reales, por decir, el x es igual a 0, sí contaría como... Sí, ajá. Sí, sí contaría. Gracias. Entonces, vieron qué bonito. La segunda derivada es 1 partido x al cuadrado. Entonces, esto quiere decir que w' de 1 es igual a 1. Entonces, como este es mayor que 0, aquí tengo un mínimo relativo. No sé exactamente el valor de la coordenada y, pero igual, digamos, puedo decir w de 1 es igual a 1 menos logaritmo de 1. Entonces, ¿qué es lo bonito de esto? El logaritmo de 1 es 0. Entonces, esto es algo que ya ustedes pueden hacer en este curso por no depender de la calculadora. Entonces, ya sabemos bien dónde está el mínimo relativo. Pero lo que vieron es que, digamos, esto es contundente, pero lo que pasa es que no creo que aquí miren, cóncava hacia arriba, el mínimo relativo es una parábola que sube, entonces ya mi gráfica me queda así. Entonces yo creo que lo único que nos falta es solo, ¿cómo se llama? Hacer el diagrama de signos, y aquí con esto no tenemos nada tan complicado. Ahora recuérdense que a la izquierda de 0 no hay nada, entonces aquí en mi diagrama de signos excluyo por completo a los números negativos. El 0 lo estoy poniendo no como número crítico, sino como una parte del intervalo, un número que no es parte del dominio de la función. Entonces este diagrama de signos no queda tan difícil. Entre 0 y 1, x menos 1 es negativo. Este x siempre es positivo. Y ya pasado de 1, x menos 1 se vuelve positivo. Entonces lo que sucede acá es que la función es decreciente y la función es creciente. Entonces aquí ya se entiende más que la gráfica de esta función es una parábola que abre hacia arriba. Bueno, casi. Pero aquí es w' de x. Entonces, digamos, aquí ya tengo decreciente de 0 a 1 y creciente de 1 a infinito. Y mínimo relativo en 1, 1. Aquí, como pueden ver, hay un apartado de asíntotas verticales y horizontales, pero creo que antes de hacer eso, con esta información vamos a tratar de graficar la función y luego, viendo la gráfica de la función, vamos a determinar si hay asíntotas verticales u horizontales. Entonces, ¿qué sucede con la gráfica de la función? Yo creo que esto lo estoy desperdiciando un montón de... Aquí dejémoslo. Entonces recuérdense que a la izquierda de x es igual a 0 o a la izquierda del eje y, no hay, la gráfica no tiene ninguna, no tiene que tener ninguna curva, porque ahí la función está indefinida. Entonces aquí no hay nada de acción. Y el único punto que por el momento encontramos fue el 1,1, que sería este. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Aquí tengo que hacer algo decreciente, pero sin tocar x es igual a 0. Entonces esta sería mi gráfica y luego acá grafico algo creciente. Entonces, como pueden ver, esta es una parábola, pero es una parábola que está aplastada de un lado. Entonces aquí me puedo mover sin ningún problema, pero acá ya no puedo tocar el eje Y. Entonces, digamos, viendo esta gráfica, ¿dónde creen que hay asíntota vertical? Sí, en x es igual a 0 y solo con la gráfica no es necesario que encuentren el límite. Porque ahí claramente se mira que el límite cuando x tiende a 0 de x menos logaritmo de x es igual a más infinito. ¿Habría aquí alguna asíntota horizontal?
Aquí tampoco habría porque la función sigue creciendo. Y ni siquiera hay un cambio de concavidad, porque si hubiera un cambio de concavidad, por lo menos hay chance de que se empiece a doblar la función y acercarse a una asíntota horizontal. Como pueden ver, esta función siempre es cóncava hacia arriba. Bueno, cóncava hacia arriba en su dominio. Y luego pensarían que hay un intercepto con el eje X. No hay ninguna forma de que esta función baje para que pueda cortar al eje X. Entonces aquí no hay ningún intercepto con los ejes. Ustedes vieron qué bonito este problema. Este problema lo graficamos con un solo punto. Y tomen nota de que, digamos, con logaritmos no pueden obtener valores exactos. Entonces, digamos, un W de 2 les queda 2 menos logaritmo de 2. Entonces, ahí no se sabe muy bien cuál es ese número, a menos que tengan una calculadora. Y prácticamente lo único que hicimos nosotros es calcular esta derivada y comprobar, digamos, que tenemos un mínimo relativo. Y de ganancia podemos concluir que aquí hay una asíntota vertical en x es igual a 0, no hay asíntotas horizontales, ni tampoco hay interceptos con los ejes. Entonces este es un problema que yo siento que es bueno que estemos terminando con este. No es tan difícil como todos los otros, pero igual tiene ahí unos sus aspectos que vale la pena tomar en cuenta. Y yo creo que ya se va a cortar el video de la clase. Entonces no sé si alguien tenga alguna pregunta. Si no, nos vemos el jueves. Y el jueves se ha elaborado. ¿Sí? ¿Qué pasó? Nos vemos. Ok, y recuerden que este jueves sí hay laboratorio. Lo único es que ya es el segundo que se votaría. Entonces solo trabajen la conciencia, no tanto por zona, sino porque hay examen final. Gracias. De nada. Gracias, Cristian. Nos vemos.